¿Cómo te va, Ángeles? ¿Cómo les va a todos en sus casas? Quedan 11 días para el plebiscito y tenemos una pregunta desplegada. ¿Apruebo o rechazo? Nos acompañan dos exministros de Estado y ex candidatos presidenciales. Heraldo Muñoz, bienvenido a tu día. Mario Desbordes, ¿cómo le va? Usted conoce la dinámica, usted no, se la comento. Acérquese por acá, al medio de nuestra pantalla. Tiene 30 segundos Heraldo Muñoz para responder esa pregunta. Hay indecisos todavía. ¿Estará todo jugado o no? Esa es su cámara. 30 segundos. ¿Apruebo o rechazo, Heraldo Muñoz? De ahora, ya. Bueno, yo apruebo y espero que la ciudadanía hará lo mismo el 4 de septiembre, porque la prueba abre un nuevo futuro para Chile, un futuro más justo, con cambios fundamentales que se ajustan a la diversidad de nuestra sociedad, con un Estado social y democrático de derecho, con equidad de género, con respeto a la naturaleza, con protección del océano. Chile es un país oceánico. Tenemos el océano más grande, el mar territorial y económico más grande de América Latina, y por primera vez estará en la Constitución. Estamos dando los segundos porque es nuevo en esto. Heraldo, gracias. Por favor, acompáñanos a nuestra mesa. Es el turno ahora de Mario Desbordes. 30 segundos, la pregunta es ¿apruebo o rechazo? De ahora ya, Mario. Bueno, yo rechazo un mal texto, no el proceso constituyente. ¿Por qué aclaro esto? Porque después del rechazo vamos a ir a una nueva constitución. Y no va a ser un proceso largo ni engorroso, porque vamos a tomar lo bueno de la propuesta que está haciendo la constituyente, que tiene cosas buenas. Vamos a tomar las cosas buenas de la propuesta de la presidenta Bachelet, de la tradición constitucional chilena de más de 200 años, y vamos a trabajar en una buena nueva constitución. El acuerdo hasta ahora de reforma no es suficiente, porque creo que hay cosas muy malas que quedan fuera de ese acuerdo, y por eso es necesario rechazar y trabajar por una nueva constitución. Mario Desbordes y su respuesta. Mario, Bien. por favor, Gracias, invitamos a nuestra Francesco. mesa. Mirna Schultz. Sí, por supuesto. A ver, vamos con lo siguiente. Quedan, como decías tú, 11 días para el plebiscito. Si nos atenemos simplemente a las encuestas, se estaría imponiendo la opción rechazo, pese a que algunos expertos dicen, ojo, primera vez tenemos voto obligatorio, inscripción automática, y en definitiva todo eso puede cambiar. ¿Qué es lo que pasa? Preguntarnos a todos, ¿no? Usted que está en su casa, ¿está sellada realmente la suerte entre el apruebo y el rechazo? ¿Qué cree usted, Heraldo Muñoz? No, de ninguna manera. Yo creo que hay que esperar el pronunciamiento ciudadano el día 4. Y las últimas encuestas que no se pueden divulgar por ley hoy día indican que se está estrechando la supuesta diferencia entre el apruebo y el rechazo en favor del rechazo, y que el apruebo ha estado subiendo, especialmente en las encuestas presenciales, no las telefónicas. ¿Qué puede haber pasado ahí, Heraldo, según usted? Porque usted ha visto esas encuestas, entre paréntesis. Sí, por ser. Ya, porque eso sabemos que, oye, si para qué estamos con cosas, sabemos que esas encuestas circulan por redes sociales y también a través de otras plataformas. Pero, según eso, según lo que usted ha visto, ¿por qué se habría estrechado esa distancia? Bueno, seguramente porque el mensaje de cambio de los derechos sociales garantizados que trae esta Constitución han estado llegando de manera más directa a través de la movilización que se ha hecho en la calle, en las distintas comunas del país. La campaña ha estado resultando. La campaña ha estado resultando, y toda campaña política al final significa estar en el puerta a puerta, hablar con la Territorial, gente. dice usted. Claro, Mario. hablar con la gente y escuchar también las inquietudes de la gente sobre el proyecto constitucional, Absolutamente. porque Usted yo tiene soy una- de los que dicen que este proyecto constitucional no es perfecto. Claro, ustedes tienen una propuesta sobre eso, podemos conversar. Pero ¿Más se Mario, acerca, como dijo la expresidenta Bachelet, a lo que simplemente soñé? Bueno, exactamente, se acerca mucho más Perdona. Está bien. Era solo para aprovecharme de que es una linda no, canción, es una linda canción. Es que me lo había dejado rebotando. Pablo Milanés. Lo había dejado rebotando por Ya, eso. pero Mario, ¿usted, fanático de Pablo Milanesi o no? No, pero le pregunto, ¿usted maneja las mismas encuestas? ¿También está funcionando la campaña de ustedes o no? Mira, yo no estoy viendo encuestas hoy día, no tengo encuestas en términos oficiales, pero lo primero, el resultado va a ser estrecho. Así que la gente que se confía, porque en la calle me lo han dicho, oiga, mire, ¿sabe qué? Estamos ganando, Mario, el rechazo, 10 puntos. Oye, Mario, mira, puta que está bien la cosa, 10 puntos, estamos tranquilos. No estamos tranquilos. Esto va a ser estrecho y necesitamos que la gente que está por el rechazo vaya a votar, se levante a votar, no se confíe. Las encuestas no sirven de nada porque son muchos los factores que van a influir finalmente. O sea, sí, puede ser que esté hoy día marcando 10 puntos, 5 puntos, 7 puntos más el rechazo, pero va a depender de tantas cosas que es complicado. ¿Usted cree que hay gente que no vaya a votar a pesar de que es obligatorio?
Sí, claro, yo creo que no vamos a tener un 100% de electores válidamente autorizados para votar yendo ese día. Y quiero agregar otro dato. Mucha gente me pregunta por estas campañas de desinformación, de campañas irresponsables que están haciendo algunas personas respecto del CERVEL, por ejemplo. Decirles, mire, el CERVEL va a funcionar bien ese día, va a trabajar bien como lo ha hecho siempre y nadie le va a robar a usted la elección, ¿no es cierto?, en el CERVEL. ¿Dónde puede haber pelea por los votos? ¿Dónde puede haber pelea por los votos? En la mesa. Y estamos con un problema grave de apoderados de mesa. Y si usted quiere ayudar, si usted está tan preocupado, si a usted le interesa influir en lo que va a pasar ese día, inscríbase también como apoderado de mesa del rechazo, porque es muy importante estar ahí en la mesa y mirar lo que pasa. Sí, el CERVEL va a hacer su pega, pero... Oiga, pero usted acaba de decir algo que es muy cierto y muy grave. Es verdad que existe una suerte de campaña, o se ha visto personas interesadas en denostar, en desprestigiar el servicio electoral, y en Chile tenemos un lujo de servicio electoral que comete errores como cualquier institución de personas. Un diputado de la República, sin ir más lejos. Un diputado de la República, y lo hemos visto otras veces para otras elecciones. Pero bueno, al margen de eso, Heraldo Muñoz... Esos son sectores absolutamente minoritarios que no reflejan para nada. Pero hay que decirlo como dice Mario, pública y el prestigio que tiene el CERVEL, no solo en Chile, sino que a nivel internacional. O sea, a las 7 de la tarde ya sabemos los resultados. Es verdad, eso es único. Y ahora, nunca son las personas van a votar por este texto, y usted nos decía recién que no lo convence completamente. Pero este es el texto por el que vamos a votar. Entonces, ¿qué le dice a las personas que dicen, pucha, yo quizás quiero aprobar también como Heraldo Muñoz, pero si ya me está diciendo que no es perfecto, ¿cómo lo hacemos? No, es que ninguna obra humana es perfecta, y en este caso hay que reconocer que, en el proceso constituyente hubo expresiones, performances de constituyentes, de convencionales, que obviamente generaron distancia por parte de la opinión pública. Y el texto mismo también tiene ripios, tiene dudas, que nosotros dijimos tempranamente que era mejor aprobar y mejorar. Aprobar para mejorar este texto, porque reconocemos que no es perfecto y que es necesario entonces llegar a un acuerdo, cosa que hicimos, con el resto de los partidos de gobierno para decir cuáles son los aspectos que hay que cambiar. Pero aquí un ex militante de su partido, Felipe Arboe, que ni más ni menos fue subsecretario del Interior, tuvo muchos cargos en los gobiernos pasados de la Concertación y de la Nueva Mayoría, decía, no, pues, es que este es un mal texto y si lo aprobamos, aunque se hagan reformas, no va a compensar los errores que tiene y podemos caer o podemos entrar en un mundo más complejo. Pero Mirna, la base de este proyecto constitucional es un proyecto constitucional fuerte y de futuro. Primero, establece que Chile es un Estado democrático y social de derecho. Eso está establecido en la Constitución española, en la Constitución alemana, por dar solo un par de ejemplos. Bien. Segundo, establece derechos garantizados. En la actual Constitución ni siquiera está el derecho a la vivienda. Y está establecido no solo el derecho a la vivienda, sino que varios otros derechos a la salud, a la educación de calidad, de manera garantizada. Tercero, el respeto a la naturaleza, a un desarrollo sustentable, que signifique crecimiento económico, pero sin deteriorar el entorno, los recursos naturales, la protección del océano, la equidad de género, la regionalización. Bueno, con todo eso, Mario, ¿cómo rechazar? Es que ¿Cómo podríamos rechazar algo así? Te agrego algo más. Lo que acaba de enumerar Heraldo Muñoz, lo mismo decía Felipe Arboe, ¿no?, que está en el rechazo. Son los puntos fuertes que tiene esta Constitución. Pareciera ser, por lo menos de cierto sector. Sí, yo me pregunto igual a cuántos representa algo transversal. Felipe Arboe. Tengo estoy de acuerdo, pero lo pongo porque fue un militante por años de su partido. Bien, pero por eso que nosotros dijimos, pero hay algunas otras cosas que generan dudas. Hay que esclarecer el alcance de la plurinacionalidad. Quedémonos con lo bueno que usted dijo. Quedémonos con lo bueno que usted dijo y preguntémosle a Mario por qué, si tiene todo eso bueno, tendríamos que rechazar igual. Porque efectivamente tiene esas cosas buenas que yo creo que van a ser también de la partida en el nuevo texto cuando si gana el rechazo empecemos a trabajar una nueva constitución. Pero esas cosas tan buenas no sirven de nada si el sistema político no funciona bien, si el sistema judicial no funciona bien y se puede politizar perfectamente, si el sistema electoral se puede politizar, si los fiscales se pueden politizar finalmente, si todo el sistema, el andamiaje completo para la lucha contra el delito se debilita de manera brutal. Yo escuchaba al convencional Baza decir que Carabineros de Chile es una institución que tiene una lógica amigo-enemigo, que era una institución como es de carácter militar, tiene en la mira, ¿no es cierto?, al enemigo, que es el ciudadano.
Yo no sé de dónde saca semejante barbaridad. Eso no es cierto, eso es falso, es una mentira del puerto de una catedral. Es de carácter militar, no es militar, que no es lo mismo. Y aquí hemos dicho muchas veces, muchas policías de carácter militar en el mundo que funcionan bien. Entonces, ¿por qué estamos metiendo una enorme cantidad de medidas? Yo podría nombrarte 10 más en tema de seguridad pública, en momentos que estamos perdiendo la guerra contra el delito, que son verdaderas barbaridades en este texto, y por lo tanto, recogiendo lo bueno y estando de acuerdo con Heraldo en lo que ha enunciado, ¿no es cierto?, en general, que son cosas positivas, yo le digo, bueno, rechacemos, y esas cosas positivas son elementos que van a estar en la nueva Constitución una vez que rechacemos. Yo le digo a Mario, aprobemos, pero cambiemos todas las cosas que él ha dicho que le Es que dice que no va a haber esos votos de porque hay un acuerdo de los partidos políticos de gobierno, ese es un arco bien significativo, y si hay apoyo para justamente cambiar aquellas cosas que Mario recién ha dicho que le generan dudas, que también a nosotros nos generan dudas y que hay que esclarecer. Lo hemos dicho en materia de seguridad pública es la principal prioridad ciudadana. Hay que mencionar a Carabineros, a la Policía de Investigaciones. Pero no está en el acuerdo de ustedes. Bueno, pero está en el acuerdo del Partido por la Democracia. Y eso ha sido expresado de manera clara. Y hay varios otros puntos que acaba de mencionar. ¿Usted no está de acuerdo con el cambio de las policías? Que deje el carácter militar. Yo creo que el tema de las policías tiene que ser revisado. Ya, eso lo dice porque su partido, tiene que ¿no? tiene que aparecer la mención a Carabineros, que no aparece. No aparece. Tiene que aparecer la mención a la PDI. A la PDI. Porque aparecen las policías. Y el tema de la seguridad ciudadana, a mi juicio, es absolutamente fundamental. Entonces, Heraldo, tiene que haber seguridad en la materia. Heraldo, sobre ese punto entonces, queda, porque ya vemos, como dice muy bien Francesco, lo vemos todos los días, la delincuencia, la seguridad, el orden público es el tema prioritario para las personas en este país. Veíamos el caso, ¿no es cierto?, de una familia ahí, fíjese usted, cerca de donde vive la ministra Siches, en la Florida. Se metieron violentamente, 25 minutos de terror, lo que no se pudieron llevar con un clavo, le rayaron, ¿no es cierto?, los televisores, etcétera, con una violencia y lamentablemente esto no es un hecho aislado. Pero la pregunta es si esta Constitución nos deja mejor o peor, o si depende o no de la Constitución. Pero si llegara a ganar el rechazo, ¿ustedes creen que no va a suceder este tipo de situaciones? A ver, es que es que tiene que ver con una cuestión ya de una estrategia que sea consensuada de nivel, un acuerdo nacional en materia de seguridad ciudadana. Pero depende de las leyes, ¿es gestión o la Constitución va a ser fundamental para el tema de seguridad? Yo creo que no tiene que ver con la Constitución, tiene que ver con programas y acuerdos políticos para tener medidas de corto, mediano y largo alcance para combatir la delincuencia. Mario quería opinar también sobre el tema. Mira, yo te digo con datos objetivos. Esta Constitución propuesta beneficia a los reos más peligrosos. ¿Por qué? En el mundo entero, le conversaba con un destacado socialista, Claudio Martínez, ex director de Gendarmería. En el mundo entero los presos peligrosos tú los tienes que tratar de manera distinta. Se separan y tú les haces, cierto, recibir la visita y el entorno y los amigos al líder del Tren de Aragua con un locutorio. Un vidrio, un visitante a un lado, el otro al otro. Eso en este texto no se va a poder porque establece precisamente que tienen que tener trato directo, personal, con su visita y con su entorno. Ningún especialista te va a discutir que eso es un tremendo error. Se terminan las cárceles concesionadas. Yo te pregunto, ¿hay plata para construir cárceles en Chile? Fiscal, no hay plata fiscal. Entonces, si no construimos... Aguántese un cachito. ¿Sí? Tenemos harto más que seguir conversando, tenemos mucho que hablar también respecto a los liderazgos. Es solo un tema que va a quedar zanjado con una constitución nueva o no. Vamos a un corte comercial y al regreso eso y más. Muñoz, está Mario Desbordes. Justamente usted venía conversando con nosotros a propósito de lo que dice usted nos afectaría en el futuro en seguridad si aprobamos el texto constitucional. Pero Heraldo decía, es un tema de gestión también, de programas. Eso está a cargo hoy de la ministra del Interior, Isquia Siches. ¿Cómo lo ve usted? Es un tema de gestión cuando tú tienes facultades. Pero si la Constitución te establece límites, tú no los puedes sobrepasar. O sea, las personas privadas de libertad van a tener una cantidad de derechos que supera con creces lo que establece Naciones Unidas. Es un dato interesante. O sea, Naciones Unidas establece un marco y en esta Constitución que se propone, ese marco se supera con creces. Las personas más peligrosas no van a poder ser aisladas. Las personas más peligrosas, como los líderes del Tren de Aragua, por ejemplo, no van a tener un trato distinto a la población común. Y eso en cualquier país del mundo es una cuestión que no se concibe. No va a haber cárceles concesionadas y si no tienes plata pública para hacer cárceles, pero Mario, tampoco puedes concesionar. Por eso se tenga que cambiar con urgencia si es que se aprueba, probablemente pero si no está en el acuerdo, entonces ¿por qué vamos a creer ahora de que van a cambiar cosas que no fueron capaces de concordar en un documento que salió hace 2 semanas? O sea, mira, es tan grave el tema de Carabineros.
el quitarle el carácter militar es un cambio cultural después de 95 años, que es meterle un terremoto grado 10 a una institución que está hoy día enfrentada a la delincuencia, perdiendo la guerra contra la delincuencia, donde se está yendo más gente de Mario, la que ¿podríamos entra. volver a por qué este texto beneficia a los presos más graves para entenderlo? Por dos razones. Porque la declaración es potente. Por dos razones, por tres razones. Se prohíbe gendarmería como sanción el aislamiento, entre otras sanciones. Y eso es algo que se permite en los países europeos, se permite en los países desarrollados porque está dentro de las normas mínimas de Naciones Unidas. Dos, se establece el derecho a todo preso de mantener un contacto directo, personal y directo, con su visita, con su entorno, etcétera. No le pone límite. Pero Eso- Límite en el sentido que, pero si yo sé lo que quiere decir usted, Eso que no es dice íntimo. solo la pareja o No, solo no. los hijos, Y es sino que puede personal ser. y directo, ¿Eso no ocurre y hoy día? según los técnicos, con todos los que he conversado, hoy día lo que necesitamos es reimplementar, y lo dice, mira, está Claudio Martínez en el Mercurio hoy día, es algo que necesitamos Exdirector de urgente. Gendarmería. Necesitamos urgente implementar espacios de alta seguridad para los narcotraficantes, para los líderes de los carteles como el Tren de Aragua. pero, a ver. Y esos espacios no se van a poder implementar con esta norma. Cuando tú no puedes construir cárceles con mayor nivel de seguridad, porque no vas a tener plata, te vas a lo que pasa en Arica. Los gendarmes dicen, por favor, llévense a esta gente de Arica porque no somos capaces de contenerlo. El juez de garantía no te permite trasladarlo. Le encuentran al líder del Tren de Aragua, cierto, teléfono y otros equipamientos que le permiten seguir conduciendo el delito desde la cárcel. Claro, pero Ese es el eso nuevo pasa con programa. Ya, pero eso Constitución. pasa por una constitución Bueno, pero es que, específicamente. perdón, Ok. yo creo, hoy día en las cárceles hay hay droga, hay teléfonos celulares desde los cuales se realizan fraudes desde las cárceles. ¿Y usted cree que por esa mención en la Constitución eso se va a acabar? Eso se acaba cuando haya una disposición de la autoridad de terminar, de tener la tecnología, de tener los controles, de fortalecer gendarmería para que justamente no ocurra lo que está pero ocurriendo podría ahora empeorar. o lo que ocurría, Que va a perdón, empeorar. Pero podría empeorar cuando en porque el lo que gobierno, dice- cuando en el gobierno pasado de Mario, el presidente Piñera anunció que se iba a acabar la fiesta de los delincuentes y nunca ha habido más fiesta que la que hemos tenido en Fue los hace últimos años. el primer gobierno. Entonces, el tema no es meramente la Constitución, Ya, pero es lo que la pasa con los presos disposición de la peligrosos. autoridad, los programas, Los la presos peligrosos, tecnología. Heraldo. Los presos peligrosos. Bueno, los presos peligrosos tienen que ser aislados de acuerdo a lo que establece la ley y con la tecnología necesaria, porque hoy día gozan, como digo, de celulares, de consumo de drogas, Eso no se va a poder de hacer. todo tipo de armas. Y eso no va a cambiar meramente por un párrafo de la Constitución, eso va a cambiar cuando exista la disposición de la autoridad de tener un programa Ya, de hablemos entonces de la combate autoridad, a la porque no lo hemos- delincuencia, no lo hemos fuera de las escuchado a usted hablar de la cárceles autoridad. y dentro de las Heraldo, cárceles. ¿qué le parece a usted la gestión de Isquia Siches? Bien directo. Bueno, ella ha tenido muchos tropiezos, el propio presidente de la República la ha corregido en algunas oportunidades. Ha sido un proceso de aprendizaje que ha tenido dificultades. Y bueno, yo creo que en este momento a la autoridad principal del gabinete hay que apoyarla. Y bueno, se hará el análisis, eso le corresponde al presidente de la República, evaluar cómo lo están haciendo los ministros. Sí, yo creo esto lo que queremos conversar un deberá poco haber más. un ajuste ministerial en cualquier escenario, gane el apruebo o gane el rechazo después del 4 de septiembre, pero eso es una facultad del presidente de la República. Ahora yo quiero volver a un asunto que es bien importante. Creo que el resultado va a ser relativamente estrecho. Tal como dice Mario. Exactamente. ¿Eso significa qué cosa? Que vamos a tener un país dividido después del 4 de septiembre. No vamos a tener lo que ocurrió en el plebiscito de entrada, Ya. donde casi el 80% de la ciudadanía votó apruebo. El apruebo ha perdido y necesitamos recuperar parte de ese 80%. Y si hay una división, digamos 52-48 o lo que sea a favor del apruebo o del rechazo, lo que va a ser necesario es un pacto de futuro para tratar de reducir
esas diferencias y tener un nuevo capítulo del proceso constituyente. Independiente si gana la prueba o porque gana va el a rechazo. continuar, sí o sí, va a continuar el proceso constituyente. Exacto, porque lo dice Mario Marcel, el ministro de Hacienda, dijo ayer en un encuentro con empresarios y altos ejecutivos. Dijo así, que es muy importante, tenemos que renunciar a los dos extremos. El primero, la idea de volver al país previo al 18 de octubre de 2019 y el segundo, a las utopías irrealizables. ¿Está de acuerdo con lo que dijo Mario Marcel? Absolutamente de acuerdo. Si el punto es hacerse una pregunta, ¿por qué de los ministros de Hacienda, de la presidenta Bachelet en sus dos gobiernos, de los ministros de Hacienda, de los ministros de Justicia de la presidenta Bachelet, la enorme mayoría está por el rechazo? Porque de verdad en la Constitución hay normas que van a complicar lo que está diciendo Mario Marcel. Ahora, gane el apruebo, gane el rechazo, al otro día hay que ponerse a trabajar, por supuesto, los grandes acuerdos, y en eso estoy con lo que dice Heraldo. Y lo que plantea el ministro Marcel es evidente, está sometido hoy día a un tironeo gigantesco, es dentro de sus propias coaliciones de gobierno donde le han rechazado propuestas, donde lo están empujando, ¿no es cierto?, con normas que él mismo considera que no son correctas, porque cuando era presidente del Central dijo, esto no me parece, esto no estoy de acuerdo, y hoy día tiene un tironeo gigantesco. Ahora, vamos a enfrentar un proceso difícil después del 5 de septiembre. Porque lo que dice Heraldo es que el país queda dividido. Va a quedar ¿Con qué absolutamente opción dividido. queda más dividido, dice usted? Yo creo que va a quedar mucho más dividido independiente con la de la opción opción. apruebo, porque el apruebo te va a dejar ya instaladas normas que no van a ser modificadas y que son graves, que son peligrosas, riesgosas para la democracia. Hay una columna estupenda de personas que no son de mi sector, ¿no es cierto?, como Genaro Arriagada en el Mercurio la semana pasada, donde decía, mira, el sistema político sufre riesgos por esto. Yo he comentado 20 veces, mira, el juez Garzón es un hombre de izquierda, y dice que él está perseguido por el Consejo para la Justicia de España, que lo tiene suspendido por 10 años por prevaricación. Oiga, pero Mario, Ya, pero el algunos te van a decir Consejo de la que- Justicia hemos concordado en los partidos de gobierno que debiera ser modificado y que debiera Con más haber jueces. una mayoría Ya, de es que eso de es un poco jueces, técnico y lo podemos conversar un y poquito que, más eso, adelante. y que Pero- además la evaluación de los jueces no tenga que ver con sus fallos. Sí. Todas esas cosas Pero, ya Heraldo, son materia de acuerdo político y yo creo que Mario no debiera dudar de la voluntad y del compromiso efectivo de los partidos que se han, es que vamos a entrar en se han eso, comprometido, pero Heraldo, se han es que comprometido el punto que usted dijo a mejorar algunos de estos Perfecto, aspectos y pero a el punto- clarificar aspectos de la El Constitución. punto que usted dijo de que este país termina dividido es muy importante, porque algunos van a decir, bueno, si el presidente se ha jugado de la forma en que se ha jugado por una opción, que es la del apruebo, para darle viabilidad a los cambios o no, sería bueno que saliera la opción del presidente. Y de hecho, hay algunos que están diciendo, y por lo mismo, está anunciándonos tanta cosa, como por ejemplo el proyecto 40 horas, que más que un acto legítimo de ponerle urgencia es un acto de campaña, los críticos dicen esto. Y por otra parte, lo que dice el ministro de Hacienda también, que en el futuro, para el 10% de cotización individual, las AFP sí van a poder tener un rol, o alguna entidad privada, porque se decía ¿no? que iba a ser un ente público. Pero eso también está en el acuerdo Está bien. de los Pero lo que partidos quiero para decir, modificar. si estos anuncios son un acto de campaña, si el gobierno se la está jugando todo antes del plebiscito, o... Bueno, pero o- perdón, pero el gobierno no puede dejar de gobernar, porque viene el plebiscito. No puede dejar de hacer anuncios respecto a temas fundamentales como lo de las 40 horas o incluso el anuncio que ha hecho Marcel, que yo apruebo totalmente la declaración que ha hecho, ¿no? El anuncio que ha hecho respecto al sistema previsional, Sí. que va a tiene que tener presentar el también, texto todavía. que va a permanecer con capitalización individual. Es que eso no lo habíamos escuchado Pero de esa vamos con forma. las 40. Bueno, pero es que acuérdense que había un compromiso que la reforma del sistema de pensiones se iba a hacer en agosto. Entonces la crítica de la oposición hubiera sido, bueno, pero entonces van a postergar hasta después del plebiscito. No, ha cumplido la palabra Se y supone ya que está se va a dando presentar en algunos los próximos elementos, algunos de los elementos. Pero yo no había escuchado, Heraldo, con esa fuerza, con esa claridad, de que uno entiende que son AFP o algo parecido las que van a seguir administrando el 10% en competencia con algo público. Pero No dice eso, dice ¿Cómo que no? capitalización individual, Exacto. ¿verdad? Y un sistema mixto. Sí, bien pero- importante porque eso también a propósito pero que está el en el acuerdo de los 10% partidos va a, políticos. va a depender de cada uno si quiere que lo administre un ente público o un ente privado, como en Uruguay, dice. Pero no necesariamente sean AFPs. No, ¿ok? pero privado. Sí. Lo deja más claro todavía. Y eso ¿Va a justamente tener es un los votos sistema para eso, mixto. Marcel? Es un sistema mixto. su sector? Bueno, donde pero- está el elemento de capitalización individual y el derecho de las personas de poder escoger si su fondo lo maneja la entidad pública que se va a crear o bien
estas entidades privadas, para las cuales habrá un rol, porque si la gente quiere que su capitalización individual, su fondo de pensiones, lo maneje una entidad privada... Perfecto. Ahora, lo que queda claro es que no es un sistema de reparto como critican desde el rechazo. No es un sistema de reparto, es un sistema mixto. Y lo dice Mario, el acuerdo de los 11 partidos, no sé si son 11 o cuántos partidos son los que van a aprobar, No sé. es que dice, ¿no? De los cambios que se harían en caso que triunfe el apruebo, es dejar claro, ¿no es cierto?, que el sistema previsional será mixto. Así es. Mixto. pero ¿Usted distingamos. no le cree a los partidos del apruebo que estarán los votos para proceder en tal sentido? ¿Ese es el punto? No le creo al sector que se denomina Prodignidad, que está en contra de eso. Está en su programa de Pero gobierno. firmaron el algo acuerdo, distinto. pues. El mismo Guillermo Tellier dice, yo acabo de firmar un acuerdo, pero no le puedo garantizar que esta cuestión tenga los votos. Claro, Él pero mismo el lo dice. presidente, a pero el confesión presidente de la parte, República pero conduce yo les quiero, su coalición y el presidente de la República obviamente ha dame autorizado 2 segundos para a opinar yo Marcel, también, ¿cierto? Aquí, primero que todo, tú dices, el presidente de la República conduce su coalición, hasta el minuto el presidente de la República está gobernando con votos de la oposición. Porque una de sus coaliciones, que es la de él, que es Apruebo Dignidad, le ha rechazado muchas cosas muy importantes, partiendo por los estados de emergencia, partiendo porque lo presionó con el 10%, un montón de cosas en donde el presidente no ha sido capaz Pero de los estados de conducir. emergencia se los ha terminado aprobando, ¿eh? Pero no Apruebo Dignidad, socialismo democrático. En general, No, en Francisco. una buena mayoría sí. Vea los votos, por favor. Lo he visto. Luego, distingamos, estimados auditores, tenemos, ¿cierto?, en cotizaciones, en la propuesta que va a hacer el gobierno y en lo que ya está en el Congreso, dicho sea de paso, porque es parte del acuerdo de la Comisión Bravo. Dos fondos de dinero que van a ser suyos, de su propiedad. El 10% que usted cotiza, ¿cierto?, que el empleador pone que es suyo, que es de su sueldo bruto, que lo pone todos los meses en la sí, AFP, igual. y el 6% que el empleador va a sacar también, ¿no es cierto?, Sí. finalmente de usted, porque es plata suya. Ese 6% equivale al 6% del sueldo bruto de don Juan. No es una cuestión etérea que tenga, ¿no es cierto?, un cálculo macro, sino que tiene que ver con lo que usted gana. Esa plata es suya. Entonces, lo que hasta ahora se nos dice, por fin, mire, este 10% va a seguir siendo suyo y espero que el ministro Marcel tenga apoyo en eso. Perfecto, maravilloso. El otro 6% que es suyo, que también es de su bolsillo, ese va a ir a un fondo común y eso va a ir a reparto. Sí. Entonces... Solidario. No, no a ver, dice ese reparto. 6%, es lo perdón, mismo, no, Solidario. es lo No, mismo pero la es que forma que se está como para- planteando. Mario, ese 6% sale del aporte empresarial, que Pero el no. sistema en Chile Pero no es absolutamente inédito. En ninguna parte del mundo solo Es lo que aporta recomienda la el OIT. Estado y el trabajador. No, es lo que recomienda la OIT. Bueno, pero es que ahora justamente está contribuyendo el empresariado. Y ese El 6% empresario- entonces iría a la entidad pública. pero- Aldo, el pero empresario no contribuye porque lo sí. importante y que yo creo que los televidentes Sí. debieran saber es que nadie le va a expropiar sus dineros, no va a ir El al 6% Estado. sí. Usted va a seguir siendo dueño de su capitalización individual y va a decidir dónde la A pueda ver, colocar. espérese, usted está diciendo que le van a expropiar el 6%. El 6% va a un fondo solidario, póngalo usted como quiera, el pilar solidario intergeneracional, póngalo usted sistema de reparto. ¿En qué se distingue un capitalización individual de reparto? Que en un caso usted es dueño de los fondos, usted decide dónde van, etcétera, y tiene sus muchos defectos, pero que en general Pero es bastante espérese, más eficiente Mario, que el de pero en todas reparto. partes del mundo hay sistemas mixtos. ¿Y de dónde que simplemente porque sea mixto significa que a mí me van a quitar la plata? Porque esa es la sensación que se... No es quitar, No, expropiar. después. expropiar. Claro. Expropiar. De acuerdo, Mira, mira, al expropiar Estado. mis fondos. Pero en Bueno, todos los espérate. sistemas que hay No, en el perdón, mundo pero- mixto no y eso- está instalada la idea de que me van a expropiar mis fondos. Bueno, la gente tendrá que decidir si lo que está en todo el mundo, como dices tú, que no está en todo el mundo, Mirna, con todo cariño, No, como es lo sistemas correcto, es lo que mixtos. quieren. No, sistemas mixtos me Pero refiero, mira, no vamos solamente a los reparto. hechos, vamos a los hechos. Heraldo dice, esta plata la va a poner el empleador. Los empleadores van a tener que poner, no sé, 100.000 pesos cada empleador. No, el empleador va a determinar cuánto pone en función del trabajador y cuánto gana su trabajador. Y por lo tanto ese cálculo tiene que ver con el sueldo del trabajador y lo pone por su trabajador. O sea, esa plata es del trabajador. Cuando por ley algo que es tuyo, te lo quitan, lo toman, lo llevan a un lugar distinto donde tú ya no eres el dueño. Es un fondo colectivo, es un fondo Exacto, universal como donde el de tú dejas salud. de ser dueño. Es que es muy distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque el de salud se gasta todos los meses, esto otro es algo que va sumando ese ahorro. No necesariamente, porque no. también hay algunos que plantean que parte de ese Francesco, estás 6%. comparando cosas que no son hay comparables. algunos que plantean que De verdad parte que no. Mario, hay algunos que plantean que parte de ese 6%, entiendo yo, es para pagar inmediatas pensiones. El 6% es como pilar solidario intergeneracional para pagar pensiones y el señor que está hoy día aportándolo
deja de ser dueño Ya, de pero él. el punto Él no va a decidir. Porque estamos pero- discutiendo por el proyecto del gobierno, ¿no? No estamos discutiendo por lo que dice el Es texto. para ¿no? solidaridad. Estamos de acuerdo. Pero si el Es para texto no, el solidaridad texto no también, está para planteando el aquellos que sistema. ganan Estamos hablando de menos. lo que dijo Por eso, Marcel. exacto. Ustedes- No, pero para que quede claro, no es para que quede claro. Claro, ustedes nos sacaron del tema constitucional a otro tema que es súper importante. Es que es yo parte creo, también de la discusión que y le importa a la gente, Sí, por pues. supuesto, sí, es súper importante. Por eso te digo, salimos un poco del tema constitucional a otra noticia que nos da el ministro Marcel, que es muy importante y que yo valoro. El ministro Marcel dice el 10% va a seguir siendo de las personas en nuestro proyecto. No lo sabemos todavía, la ministra del Trabajo acaba de decir ayer en el Tele 13, ¿no es cierto?, que no se sabe todavía cuándo entra el proyecto. Conforme. Ese 10% al parecer sigue siendo suyo. El otro, el 6%, Sí. No, que es el sí, claro. 60% de lo que hoy día aporta. La OCDE recomienda 18% de aporte en pensiones como mínimo. Usted, el 10 más el 6 estaría llegando al 16, pero ese 6 ya deja de ser suyo, va a este fondo solidario que va a beneficiar al que está hoy día pensionado. Al que está hoy día Ese es- pensionado. Pero espéreme, la eso pregunta es- del millón. Ese 6 primero no lo tiene. Segundo, va a ¿Por qué no un lo tiene? fondo que permite que las pensiones más bajas suban. Es decir, este no es un fondo que se lo apropia el Estado. Es para las personas. Heraldo, la pregunta que Es se hacen para muchos- solidaridad intergeneracional. Exacto, entonces- de los jóvenes para los más Pero mire, viejos de bajarlo- manera inmediata. Hombres, y mujeres. también intrageneracional para que las pensiones más bajas puedan subir. Heraldo, para ambos, la Más pregunta allá que todo de el mundo la se garantía hace. universal, que es muy Exacto, pero importante. mire, la pregunta que todo el mundo se hace, porque estas cosas técnicas a uno de repente la hacen perderse. ¿Van a haber pensiones dignas? Eso es lo que Bueno, las personas quieren. Eso es lo fundamental. Independiente cuál es el mecanismo. Eso es lo fundamental con un sistema mixto. Lo fundamental es tener la garantía universal, que signifique que nadie va a ganar menos que el sueldo mínimo como pensión, que va a recibir como pensión, y ir subiéndolo de manera gradual. Para eso es el O sea, que la línea de la 6%. pobreza, ¿no? Porque el sueldo mínimo es más alto. Para la línea de la pobreza, sí, efectivamente. Entonces, ese es el propósito, con un sistema mixto, donde la gente sigue siendo dueña de su aporte a través de la capitalización individual y puede escoger a dónde deposita esa capitalización individual, ya sea en la entidad pública o en entidades privadas. Ya, la misma pregunta, lo que todo el mundo quiere son pensiones dignas. ¿Usted qué está diciendo? ¿Usted está diciendo que si es mixta o que si tiene este componente de solidaridad, no necesariamente va a llevar decir a el un... texto? Le preguntaría A yo. ver, ¿Ah? a ver, yo estoy contando lo que está proponiendo el gobierno, nada más. Si es bueno o es malo, cada uno sacará sus conclusiones. El gobierno dice el 10% que usted hoy día cotiza sigue siendo suyo, usted decide quién se lo administra, probablemente un ente privado si usted así lo desea. El 6% que va a ser algo nuevo, que usted dice Heraldo no lo tiene, por supuesto, si es una cuestión que se está modificando para que usted tenga más fondos de pensiones. Eso va a un fondo solidario intergeneracional donde usted deja de ser el dueño y en algún minuto cuando usted se jubile le va a ayudar a su mejor pensión, pero no de manera directa a la suya, a su bolsillo. Yo me pregunto, ¿es bueno hacer solidaridad con las pensiones y con los fondos de pensiones de personas que ganan el mínimo, que ganan 800, que ganan 1 millón de pesos? Entonces, cuando se presente el proyecto, ojalá el gobierno tenga flexibilidad, porque las personas que ganan lo que gano yo, podemos hacer perfectamente solidaridad con el 6% íntegro, y debería ser así. Y me parece que el Fondo Solidario Intergeneracional no solo tiene que estar nutrido de lo que aportan los trabajadores, sino que, por supuesto, y de manera muy importante y mayoritaria, con fondos de todos los chilenos vía impuestos generales y vía fondos públicos. Este tema lo comenzamos a hablar porque yo le hice una pregunta a Heraldo que tenía que ver sobre si este anuncio, que es muy novedoso, lo podemos poner en pantalla, Sí, ¿no? vamos en Porque pantalla. no, insisto que el titular es nuevo. Ahí está. Marcel asegura que reforma respetará libertad de elección en la administración del ahorro previsional individual. Lo hemos La conversado ya reforma bastante. a las pensiones, no Exacto, estamos hablando acá exactamente. de la De la Constitución. Ya, ok, Eso. pero es esto que estamos leyendo ahora, o el tema de las 40 horas que se presentó con bombo y platillo. Se esperaba, sí, pero se presentó ahora, en esta Ya. semana. ¿Son actos de campaña o son actos republicanos de un gobierno que está haciendo la pega? Yo, mira, soy de aquellos que prefiero actuar con buena fe y creo que el ministro Marcel está haciendo la pega. Me hubiera encantado que la reforma se presentara hace 30, 40 días. ¿Por qué no se ha presentado? Justamente porque este detalle del 6% no es lo que quiere la gente. La gente quiere que su 6% vaya también a capitalización individual y quede en sus manos, y eso es lo que no va a pasar. Entonces, mira, yo le diría a la gente, mire, con todo cariño, por supuesto, las remuneraciones más bajas no, en mi opinión personal, no deberían hacer solidaridad y debería tener el 16% completo En la para que cuenta. la persona lo defina.
Y esa persona hace solidaridad cuando compra el pan, cuando compra todo lo que compra, porque paga impuestos todos los días, y de impuestos, de ingresos generales deberíamos nutrir también ese pilar solidario. O la otra alternativa, si vamos a volver a la discusión que se hizo y que quedó pegado en el Senado, de si vamos a un 3 y un 3, a un 2 y a un 4, etcétera. Pero finalmente, por supuesto que hay que construir un pilar solidario intergeneracional, por supuesto que es necesario subir las pensiones de las personas que hoy día, yo lo he puesto como ejemplo, mi viejo tiene una pensión de 200 lucas hoy día. Subir las pensiones más bajas. Entonces, sí decirle a la gente con claridad, parte de su plata no va a ser suya en estricto rigor, porque va a ir a un fondo común, colectivo, de todos los chilenos que trabajan, Lo que pasa es que la pregunta es, la plata es mía, si la plata es mía, y eso significa que tengo buenas pensiones, pero acá la plata es mía y las pensiones son bajas, ¿o no? Son aportes nuevos que van justamente a mejorar las pensiones más bajas. O sea, o no queremos solidaridad, no queremos que las pensiones más bajas suban, no queremos pensiones dignas. ¿Es ese el punto? Yo creo que no. Por eso es que este 6% apunta, de nuevo, solidaridad intergeneracional, para que los más jóvenes financien de alguna manera a los más viejos, a los que se están jubilando ahora o los que se han jubilado. Y segundo, intrageneracional, también para sueldos más bajos y sueldos más altos, para que los más altos financien una mejor pensión de los más Pero Arnaldo, bajos. esto de que los entes privados... La solidaridad es absolutamente fundamental. Sí, pero esto de que podamos elegir... Si hablamos de un sistema mixto, bueno, tiene que haber un componente solidario como lo que hay en muchos países. Una cosa es el componente solidario, pero la parte privada, la parte que nos deja elegir. Porque algunos decían, no, esto se va a administrar completamente por un ente público que va a poder, que va a poder después administrar los dineros también con entes privados. Pero yo no voy a tener la opción de elegir. Toda la plata, el dinero, se va a ir. Ahora vemos que Marcel dice que se respetará hay un cambio, la libertad. Hay un cambio. Entonces no sé si es un cambio electoral por el plebiscito o es un cambio electoral para conseguir los votos en el Congreso. Primero, ¿por qué? Primero porque había una diferencia importante en la coalición de gobierno respecto a este tema. No todos estaban de acuerdo en que todas las platas debieran ir a una entidad pública. Yo por lo menos lo dije claramente, yo fui candidato presidencial en un momento y dije claramente que no, que el 10% de la capitalización individual debía permanecer en el fondo de cuentas no individuales entiende nada, de las porque hay personas por el apruebo que dicen que con este texto se acabaron las AFP el día de mañana. Bueno, pero es que una cosa son las AFP, Francesco, y otras son las entidades privadas que pueden manejar esos fondos. ¿Fines de lucro? ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, yo creo que eso va a estar justamente en la discusión parlamentaria. Pero lo que está claro en lo que ha dicho el ministro y cómo va a ser campaña del apruebo, cuando en definitiva se había prometido hace muchos meses que la propuesta de cambio al sistema de pensiones iba a ser en agosto. Cuando se hace en agosto, entonces se dice es campaña. Si no se hubiera hecho, se hubiera dicho es oportunismo y no quieren decir lo que van a hacer y lo están postergando para el plebiscito. Yo ya no decía el tema del plebiscito, sino quizás con más fuerza los votos en el Congreso.